Good afternoon. Buenas tardes. It's good to see everyone. Es bueno ver a cada uno de ustedes. Wow. Wow. You said that in Spanish? Sí. We're going to jump into some teaching today. Vamos a entrar a una enseñanza hoy. I love to just preach Me encanta el predicar and get excited. y me excita. And we may get excited, Y quizás nos excitemos, but it's going to be more teaching. pero va a ser más guiado hacia una enseñanza. I feel like it kind of picks up where Pastor Jason left off last week. Siento que estamos siguiendo hacia adelante donde dejó el pastor Jason la semana pasada. He's got my notes. Yo tengo sus apuntes He's got them in Spanish. y los tengo en español. I should just let him do it. Lo va a hacer él. Yeah, but we won't. I want you to start out by opening your Bible to 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Vamos a comenzar con abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo 12, And then we're going to pray. y luego vamos a orar. Father, we thank you Padre, te damos gracias for your word por tu palabra, and your spirit tu espíritu and how you help us. y cómo nos has ayudado. Now we ask you, Y te pedimos be the teacher we need. que seas el maestro que necesitamos. Help us understand our place in the church. Ayúdanos a entender nuestro lugar en la iglesia. Help us understand better how you've made us Ayúdanos a entender mejor cómo nos has creado and where we fit, y dónde cabemos. and the importance of the Holy Spirit. Y lo importante que es el Espíritu Santo. Speak to us. Háblanos In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. I want to start with 1 Corinthians 12:4. Vamos a comenzar con Primera de Corintios capítulo 12. Now, before I read this passage, Antes de leer este pasaje, I want to talk to you about its uniqueness. quiero hablarte sobre This passage is like a key on a map. este pasaje es como una clave en el mapa. When you open a big map, Cuando abres un mapa, somewhere on the map will be a key. allí en el mapa vas a encontrar una clave It will explain all the symbols that the map uses. y va a explicar todos los símbolos que el mapa utiliza. It'll show you what a railroad track looks like, Te va a enseñar cómo se mira un camino de carril, what a major highway or a small road looks like. cómo se mira una autopista o una calle pequeña. So now when you read the map, Ahora cuando lees el mapa, you understand what it means. entiende lo que significa. This passage is like that. Este pasaje es como eso. It gives us understanding Nos da el entendimiento for other parts of the Bible. para otras partes de la Biblia. When you get this passage, Cuando entiendes este pasaje, you understand Romans 12 better, entiendes a Romanos capítulo 12 mejor and you understand Ephesians chapter 4 better. y entiendes mejor. And don't worry, we're going to talk about that later. No te preocupes, vamos a hablar de eso después. But we must understand this passage first Pero debemos de entender este pasaje primero because it gives us insight to the rest of the story. porque nos da a luz toda la demás historia. So let's read the passage. Leamos el pasaje. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Dios. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. The key to this is the three different origins: La clave en esto son los tres diferentes orígenes: the Spirit, el espíritu, the Lord, el Señor and God. y Dios. When we speak of the Spirit, Cuando hablamos del espíritu, he said there are different gifts, but the same Spirit. dice hay bastantes dones, pero el mismo espíritu. When we speak of the Lord, he said there are different services, but the same Lord. Cuando estamos hablando del Señor, dice hay varios servicios, pero el mismo Señor. And speaking of God, he said there are different workings, but the same God. Y hablando de Dios, hay diferentes obras, pero el mismo Dios. This will help us understand other passages of Scripture. Esto nos va a ayudar a entender otros pasajes de la Escritura. For instance, workings. Por ejemplo, las obras. In the original language, En el lenguaje original, it's a word that can mean energy. es una palabra que puede significar energía.
There's an energy you get from things you're good at. Hay una energía que recibes a través de aquello que sabes hacer. And trying to do things you're not good at will take your energy away. Y tratando de hacer cosas que no sabes hacer muy bien, te van a quitar la energía. There are things God made you to do, Hay cosas que Dios te ha creado para hacer. and when you do those things, you get life from them. Y cuando haces aquello, recibes vida de ello. There are things you're not designed to do. Hay cosas que no estás diseñado a hacer. And when you do those things, it takes the life out of you. Que cuando haces aquello, te quita la vida. For instance, when I go shopping with my wife, Por ejemplo, cuando voy de compras con mi esposa, it takes the life out of me. me saca la vida. It gives me no energy. No me da energía. Her, on the other hand, Ahora, a ella, sin embargo, when she's shopping, cuando ella va de compras, she gets energy from it. le da energía, She enjoys it. le encanta. In the same way, Y de la misma manera, each one of us have different operations in us, cada uno de nosotros tenemos diferentes operaciones dentro de nosotros. and we operate in what God has made us to do. Y cuando estoy viendo lo que Dios nos ha creado para hacer, We have an energy for it. hay una energía para ello. When we operate outside of what God has made us to do, Cuando operamos afuera de lo que Dios nos creó hacer, it takes the energy away from us. nos quita la energía. And so that word working, Aquella palabra, obrando, in the working that from the Father, en el obrar del Padre, helps us understand how God made us. nos ayuda a entender cómo Dios nos ha creado. Later on, we'll talk about the gifts of the Lord. Más tarde vamos a hablar sobre los dones del Señor. In Ephesians chapter 4, he describes to us En Efesios capítulo 4, Él nos describe responsibilities and assignments that Jesus gives to some. las responsabilidades y las asignaciones que Jesús le da a algunos. And we'll talk about that later. Hablaremos de eso después. And then we have the gifts of the Spirit. Y luego tenemos los dones del Espíritu. We'll read that passage, Vamos a leer esa escritura and it speaks of the manifestation of the Spirit. y habla sobre la manifestación del Espíritu. In that case, En ese caso, we're not doing the work. nosotros no estamos haciendo la obra, The Holy Spirit is doing the work. el Espíritu Santo está haciendo la obra. It's a whole different process. Es un proceso muy diferente. Now let's go to work. Ahora vamos a entrar a trabajar. I want to start with Quiero comenzar Romans 12:3. con Romanos capítulo 12, versículo 3. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve, teaching, then teach, encouraging, then give encouragement. If it's giving, then give generously. If it's to lead, do it diligently. If it's to show mercy, do it cheerfully. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de la profecía, que lo use en porción con su fe. Si es de presentar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Every one of these gifts are the gifts of the Father. Cada uno de estos dones son dones del Padre. They help us understand who we are and how God made us. Nos ayudan a entender quiénes somos y cómo Dios nos ha creado. But the gifts of the Father do not come to us after we're born again or saved. Pero los dones del Padre no vienen a nosotros después de que volvemos a nacer o somos salvos. The gifts of the Father are knit into us in our mother's womb. Los dones del Padre están entrelazados en cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Psalms 139:13 explains it this way. Salmo 139, versículo 13 lo explica así.
For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. So what God is teaching us is that we were formed in our mother's womb with certain abilities. Lo que Dios nos está enseñando es que fuimos formados en el vientre de nuestra madre con ciertas habilidades, Certain tendencies. ciertas tendencias. We were made by God to be unique. Fuimos creados por Dios para ser únicos. If there were 3 kids in your family, Si hubiese 3 niños en tu familia, they have the same mother and the same father, tienen la misma madre y el mismo padre, yet they're not exactly the same person. pero no son la misma persona. One has one bend and one has another bend. Uno se inclina hacia un lado y el otro se inclina hacia otro lado. We're all made unique. Todos fuimos creados únicos. And here's how God does that. Y esto es como lo hace Dios. He considers the church that he's building Él considera la iglesia que está edificando and places where he needs something special in the body of Christ. y lugares donde necesita algo especial dentro del cuerpo de Cristo. And then he goes back up here. Y luego regresa acá Before you were born, antes de que fuiste nacido and determined to make you to fit that place. y determinó crearte para caber en ese lugar. So you were born with a purpose. Así que naciste con un propósito. You were born to be useful. Naciste para ser útil. And you were designed to be something no one else could be. Y fuiste diseñado para hacer algo que nadie más puede ser. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, when they were building the temple, cuando estaban edificando el templo, King Solomon said that all the stones should be shaped at the quarry. el rey Salomón dijo que todas las piedras necesitaban ser formadas afuera de la ciudad. They should be made to fit somewhere in the wall before they were ever brought forward. Necesitaban haber hecho quedar en la pared antes de ser movidas a la pared. Peter says in the New Testament, Pedro dice en el Nuevo Testamento, do you not understand you are the temple of the Lord? ¿no entiendes que tú eres el templo del Señor? So when the Lord is building the church, Cuando el Señor está edificando la iglesia, he's cutting the stones back at the quarry. está cortando las piedras en otro lado. In your mother's womb, he is already shaping you. En el vientre de tu madre ya te está formando. These gifts we just read Estos dones que acabamos de leer are the gifts of God. son los dones de Dios. The word charisma, La palabra carisma it means gift. significa don. It is the opposite of earned. Es lo contrario a algo que te mereces. It's the opposite of I deserve this. Es a lo contrario de que yo me merezco esto. It's God giving you a gift simply because he wants you to have it. Es Dios dándote un don simplemente porque Él quiere que lo tengas. He's putting abilities in you just because he wants you to have those abilities. Él está poniendo habilidades dentro de ti simplemente porque Él quiere que tú tengas esas habilidades. And then once you're saved, Y entonces cuando eres salvo, now that gift ahora ese don can be put into the church, puede ser depositado entre la iglesia, into the place God has prepared for you. dentro de ese lugar que Dios ha preparado para ti. Now this is important Esto es importante because the gift you have porque el don que tienes will make room for you in society. hará lugar para ti dentro de la sociedad. It'll give you a place in the world. Te dará un lugar en este mundo. But its greater purpose Pero el propósito aún más grande is its place in the church. es el lugar dentro de la iglesia. So this list that he gave us Esta lista que nos ha dado is very important. es muy importante. Some that would have the gift of prophecy. Algunos que tendrán el don de profecía In that setting, en ese lugar from the Father,
de parte del Padre, The gift of prophecy el don de profecía is often expressed as a person who brings correction. es muchas veces expresado como una persona que trae corrección, It's a person that has a high value of justice. una persona que valoriza sobre alto la justicia. Things other people can overlook, they can't overlook. Muchas cosas que nosotros damos por alto, ellos no lo dan por alto. Things others can tolerate, they can't tolerate. Muchas cosas que ellos toleran, otros toleran, ellos no toleran. If something's not right, they feel the need to correct it. Si algo no está bien, ellos sienten la necesidad de corregirlo. If somebody's not right, they feel the need to correct them. Si alguien no está bien, sienten la necesidad de corregirlos a ellos. Most families have one child like that. Muchas familias tienen un hijo, una hija así. The one that feels the need to correct all the others in the family. El que siente la necesidad de corregir a todos en la familia. If you have a person with that gifting, they probably even want to correct mom and dad. Si tienes una persona con ese don, lo más seguro es que también quieren corregir a mamá y a papá. There's just something in them. Hay algo dentro de ellos. It could be you. Puede que sea usted. And then those people Y esas personas, end up making really good lawyers, por lo regular, son muy buenos abogados are good social workers. o trabajadores sociales. There's places where they fit very well. Hay lugares donde ellos caben muy bien. If they become a police officer, Si llegan a ser policías, everyone they stop gets a ticket cada persona que ellos detienen recibe un ticket because they're into justice. porque ellos están al lado de la justicia. That's a very important gift to the church. Es un don muy importante para la iglesia. When it's been redeemed Cuando ha sido redimido and you put it in the church, y lo pones dentro de la iglesia, they keep us living the way we ought to live. nos mantiene viviendo de la manera en que debemos de vivir. They call us out when we let a little sin in the house. Cuando dejamos el que entre el pecado a la casa, nos llaman la atención. When we're too loose with how we live our lives, Cuando somos muy flojos con cómo vivimos nuestra vida, they're quick to bring correction. son rápidos a traer corrección. All of this list of gifts Toda esta lista de dones expose a uniqueness in who you are. exponen lo único en la persona que tú eres. For instance, if you have the gift of serving, Por ejemplo, si tienes el don de servir, then you need someone to serve. entonces tú necesitas a alguien a lo cual servir. If I leave you alone too long, Si te dejo solo demasiado tiempo, you will find yourself fighting depression. te vas a encontrar peleando contra la depresión. Your energy, Tu energía, your value tu valor comes from serving others. viene a través de servir a otros. You want to help someone. Quieres ayudar a alguien. Some passages call it the gift of helps. Algunos pasajes dicen que es el don de las ayudas. You need someone to help. Necesitas a alguien a quien ayudar. You need a vision that needs your hands. Necesitas una visión que necesita tus manos. You like to cook for others. Te gusta cocinar para otros. You don't mind cleaning up behind others. No te importa si tienes que levantar detrás de alguien. You need to serve. Necesitas servir. And then others don't have that gift at all. Y hay otros que no tienen ese don para nada. They don't like serving others. No les gusta servir a los demás. The last thing they want to do is clean up behind somebody else. Lo último que quieren hacer es recoger el tiradero de alguien más. They get no energy from that. No reciben ninguna energía de eso. Different kinds of people. Diferentes tipos de personas. If you have the gift of leadership, Si tienes el don de liderazgo, you naturally attract people. naturalmente atraes a las personas. You can see the plan to get from point A to point B. Puedes ver el plan de llegar de punto A a punto B. And you want to be in charge. Y quieres estar a cargo. You don't want somebody else to be in charge of you. No quieres que nadie más esté a cargo de ti. You want to lead this thing. Quieres dirigir esto. Other people don't want to lead anything. Otras personas no quieren dirigir nada. The idea of leading is hard for them. La idea de dirigir es muy difícil para ellos. Why are we all so different?
¿Por qué es que todos somos tan distintos? Because the Father made us different. Porque el Padre nos hizo muy distintos. Because He has a purpose for us in His church. Porque tiene un propósito para nosotros dentro de su iglesia. And He said, if you're going to lead, Y dice que si vas a dirigir, do it diligently. lo necesitas hacer honestamente. And if you're going to serve, Y si vas a servir, do it with joy. hazlo con gozo. We get a little story Hay una historia of Mary and Martha. de María y de Marta. Jesus and Lazarus and the disciples were at the house. Jesús y Lázaro, los discípulos, estaban en la casa. Martha, who had the gift of service, Marta, quien tenía el don de servicio, began to cook the meals. comenzó a hacer la comida. She began to serve everyone. Comenzó a servir a todos. Mary, who had the gift of what's she had? Mercy, María, quien tenía el don de misericordia, she was weeping at Jesus' feet. estaba llorando a los pies de Jesús. She was worshiping. Estaba adorando. She was serving the needs of people through mercy. Estaba sirviendo la necesidad de las personas a través de la misericordia. Martha Marta asked Jesus to get on to Mary, le dijo a Jesús que le llamara la atención a María, but he didn't. pero no lo hizo. He got on to Martha. Le llamó la atención a Marta. Here's the problem. Aquí está el problema. Martha was using her gift, Marta estaba usando su don, but she was also judging others from her gift pero también estaba juzgando a los demás a través de su because don, they didn't have the same gift as her. porque no tenían el mismo don que ella. Mary was doing what she should do. María estaba haciendo lo que debería haber estado haciendo. Martha was doing what she should do, Y Marta estaba haciendo lo que tenía but que she was hacer. judging others for not having the same gift. Pero estaba juzgando a los demás porque no tenía el mismo don. Are you with me so far? ¿Estás conmigo? Now, Ahora, if 3 people come to the church, si 3 personas vienen a la iglesia, someone with the gift of service, alguien con el don de servicio, someone with the gift of leadership, alguien con el don de and liderazgo someone with the gift of mercy, y alguien con el don de they're misericordia, going to all see the church differently. todos van a ver la iglesia muy distintamente. The one with the leadership gift is going to see it from its organization and structure. El que tiene el don de liderazgo lo va a ver desde un punto de vista de organización y estructura. The one with the gift of service is going to see it from the opportunity to serve. El que tiene el don de servicio lo va a ver desde una oportunidad de servir. But the one with the gift of mercy Pero el que tiene el don de misericordia is going to judge the church on how well it's caring for the hurting. va a juzgar a la iglesia en respecto a cómo están atendiendo a los demás. Which one of those is most important? ¿Cuál es más importante? All of them are most important. Todos son importantes. We must have leadership, Debemos tener el liderazgo. and we must have mercy. Debemos tener la misericordia. But we also need some help to get things done around here. Pero también necesitamos ayuda para que se lleven a cabo las cosas. However the Father made you, Como sea que el Padre te haya hecho, He made you for a purpose. te hizo con un propósito. And when you operate in that purpose, Y cuando operas en ese propósito, you get energy from God. recibes energía de Dios. And when you try to operate in another person's purpose, Y cuando tratas de operar en el propósito de alguien más, it takes the energy out of te you. quita la energía. And that's the first part of this process. Esa es la primera parte de este proceso. The second part La segunda parte is in Ephesians chapter 4. es en Efesios capítulo 4. Let me pull it up and read it to you here. Déjame leértelo. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Why? To equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a una unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. So now we have all these people that have been redeemed that bring the gifts of the Father with them. Ahora tenemos a todas estas personas que han sido redimidas y están trayendo los dones del Padre con ellos. So what do we do from here? ¿Qué hacemos de aquí en adelante? So Jesus then calls his leaders. Jesús llama a sus líderes. Some are apostles, Algunos son apóstoles, some are prophets, algunos profetas, some evangelists, algunos evangelistas, some pastors, algunos pastores and some teachers. y algunos maestros. He calls them Él les llama and assigns them responsibilities. y les asigna responsabilidades. He gives them the authority they need, Les da la autoridad que necesitan, the position they need, en la posición que necesitan. and their ultimate goal Y su meta is to equip all of the people es equipar a todo el pueblo and assign them y asignarles and help them find their place. y ayudarles a encontrar su lugar. So leadership Así que el liderazgo pulls the leaders together une a los otros líderes and releases them to lead the different parts of the body of Christ. y los suelta para dirigir a las otras partes del cuerpo de Cristo. He gives mercy a place to operate, Le da un lugar a la misericordia para operar. releases a vision so that the service can be brought forth. Suelta una visión para que el servicio se lleve a cabo. So the church then Entonces la iglesia goes from being individuals se va de ser personas individuales to a body of Christ, a un cuerpo de Cristo and we begin to work together. y comenzamos a trabajar juntos. If we were to read some more, Si leemos aún más, Paul goes on to say Pablo llega a decir that the hand can't say to the foot, I don't need you. que la mano no le puede decir al pie, no te necesito. The eye can't say to the ear, I don't need El you. ojo no le puede decir al oído, no te necesito. But we all need each other. Pero cada uno de nosotros necesitamos el uno al otro. How do we get there? ¿Cómo llegamos ahí? Because of the apostolic leadership, Por el liderazgo apostólico, because of pastoral leadership, por el liderazgo pastoral, because of the ministry of the teacher. por el ministerio del maestro. And these many responsibilities Y estas responsabilidades sin número that Jesus assigns to his church. que Cristo asigna a su iglesia. Now, these are different. Ahora, estos son diferentes. We're not born with these. No somos nacidos con estos. We may be born with the gift to teach, Quizás hemos nacido con el don de enseñar, but that's not the same as the assignment of Jesus to teach. pero eso no es igual a la asignación de Jesús a enseñar. This assignment Esta asignación comes from Jesus, viene de parte de Jesús and he gave. y Él lo da. How do we know we're gifted or called? ¿Cómo sabemos que hemos sido llamados? These are called positions. Estos son posiciones de llamado. He calls pastors. Él llama a los pastores. He calls this kind of teacher. Él llama a este tipo de maestro. He calls apostles, Él llama a los apóstoles. and he calls evangelists. Y él llama al He evangelista. calls prophets. Y llama al profeta. This is different. Esto es algo diferente. Each one according to the call of God. Cada uno de acuerdo al llamado de Dios. When I was young, Cuando yo era joven, I knew God had called me, yo supe que Dios me llamó, but I did not know what he had called me to. pero yo no sabía lo que me había llamado. It took a while Se tardó tiempo to begin to understand the call of God on my life comenzar a entender el llamado de and Dios how en mi he vida. would use me Y me usó a mí to help equip the body of saints para equipar al grupo de santos, so that together as a church para que juntos como iglesia we could accomplish the will of God. podamos traer cumplimiento al llamado de Dios. Is this making sense to you? Sí está dando a entender. Just want to make sure you're keeping up. Solo quiero asegurar que están conmigo todavía. I don't have time today No tengo tiempo hoy to teach on all the different ministries that he's outlined. de enseñar respecto a todos los ministerios que están subrayados. The apostolic ministry El ministerio apostólico is often a ministry of a leader of leaders. muchas veces es un ministerio de un líder que dirige a otros líderes. The ministry of prophet is a correction. El ministerio de un profeta sí es de corrección.
leading us to new release and new levels. Dirigiéndonos a un nuevo nivel. The pastoral ministry El ministerio pastoral means shepherd, es un pastor to care for the sheep que atiende a la oveja and to feed the sheep. y le da de comer a las ovejas. So as a pastor, Así que como un pastor he cares for the body of Christ atiende al cuerpo de Cristo and he feeds the body of Christ y da de comer al cuerpo de Cristo and gives leadership and structure. y da liderazgo y estructura. And the teacher obviously teaches, El maestro pues obviamente enseña, enabling us to be who God's called us to be. nos capacita para ser aquellos quienes Dios ha llamado. It would take all day to teach all of those. Todo el día nos tardaríamos en enseñarlo todo. But the third one Pero la tercera is the gifts of the Spirit. son los dones del Espíritu. After he had said all of that, Después de haber dicho todo eso, remember he taught us about the importance of being Spirit-filled. recuerda que nos enseñó sobre la importancia de ser llenados del Espíritu. So we're going to go back to that first verse. Vamos that a we read. regresar a ese primer verso. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord, different kinds of working, but in all of them, everyone, it is the same God at work. Verse 7. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there's given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, still to another the interpretation of tongues. All of these are the work of the one and same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. So what he's teaching us is this. Lo que nos está enseñando es esto. First of all, there are the gifts of the Father, Primeramente son los dones del Padre, and everyone has gifts from the Father. y todos tienen un don del Padre. And then there's the church. Y luego está la iglesia, And we come into the church through faith in Jesus Christ. y entramos a la iglesia a través de fe en Jesucristo. By faith in Him, we're born again. A través de fe en Él somos nacidos una vez más. And we become a part of the body of Christ. Y nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. So we bring all of those gifts with us. Traemos todos esos dones con nosotros. And then He puts leadership in place. Y luego establece liderazgo. And He speaks to that leadership. Y comienza a hablar a ese liderazgo. And they create all kinds of things. Y comienzan a crear varias cosas. Evangelistic outreaches, Están evangelizando. small group ministries, Están llevando a cabo ministerios de grupos Sunday pequeños. school classes, Escuela dominical. children's ministries, Ministerios de niños. youth ministries, Y ministerios de men's jóvenes. and women's ministries. Ministerios de hombres y damas. And as they're led by God, Y entonces son dirigidos por Dios. they create opportunities for us Creen oportunidades para cada uno de nosotros to learn and grow in what God's called us to do and be, para aprender y crecer en respecto a lo que Dios nos está llamando a hacer and to use our gift on Y- behalf of others. y usar nuestro don a través de otros. That alone creates a powerful church. Solo eso cree una iglesia poderosa. But that is not all God had. Pero no es todo lo que Dios tiene. After He told them to go into all the world and preach the gospel and make disciples, Después de que les dijo que fueran a todo el mundo y predicaran y hicieran discípulos, He said, but don't do it yet. pero dice, no, pero todavía no lo hagan. First, I want you to be filled with the Holy Spirit. Primero quiero que sean llenados del Espíritu Santo. God doesn't just want a church built with the gifts of the Father. Dios no quiere solo una iglesia que es edificada con los dones del Padre. He wants His church to be active in the gifts of the Spirit.
Él quiere que su iglesia sea activo en los dones del Espíritu. So then he takes this beautiful church Entonces toma esta iglesia tan bella and he pours his spirit on it. y derrama su Espíritu sobre ella He baptizes the individual people in the Holy Spirit. y bautiza a las personas individuales en el Espíritu. See, the Holy Spirit is not just given to the apostle El Espíritu Santo no es solo dado al apóstol or just to the pastor or evangelist o solo al pastor o al evangelista or the people up front. o las personas que están por adelante. No, the Holy Spirit is given to all of us. No, el Espíritu Santo se nos es dado a todos. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Because we're all supposed to be in the ministry. Porque todos deberíamos estar en el ministerio. We're not all in leadership, No todos estamos en una posición de liderazgo, but we should all be in the ministry. pero todos deberíamos estar en el ministerio. That wherever God sends you, Donde sea que Dios te mande, wherever you work, donde sea que trabajes, wherever you go to school, donde sea que vas a la escuela, whatever you participate in, donde sea que tú as participes, he leads your life, mientras que Él dirige tu vida, he wants you to go there filled with the Holy Spirit Él quiere que tú vayas ahí lleno del Espíritu Santo and to be used in the gifts of the y Spirit. que seas usado en los dones del Espíritu. So what does he teach us? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? You don't own those gifts. Que esos esos dones no son tuyos. Those gifts are owned by the Holy Spirit. Esos dones son del Espíritu Santo. They're his gifts. Son sus dones. He distributes them however he will Él los distribuye tal como Él and quiera. whenever he will. Cuando Él quiera. He doesn't just give you the gift of healing. No solamente te da el Or don the de gift of prophecy. sanidad o de profecía. No. No. You get the gift of the Holy Spirit. Él te da el don del Espíritu Santo. And wherever you are, Y donde sea que estés. if he needs to heal someone, Si Él necesita sanar a he can alguien, heal them through you. Él puede sanarlos a través de ti. We don't have to have the pastor. No tenemos que tener al pastor. We don't have to have the apostle. No tenemos que tener al apóstol. No, you are in the ministry. Ustedes están en el ministerio. You can pray for the sick. Tú puedes orar por el enfermo. You can prophesy. Tú puedes profetizar. You can speak and correct those who need correction. Tú puedes hablar y corregir a aquellos que necesitan ser corregidos. So you have your gift from the Father. Tienes tu don del Padre, But there's more than that. pero aún más que eso, You can be filled with the Holy Spirit. puedes ser llenado con el Espíritu Santo. And when you are filled with the Holy Y Spirit, cuando eres lleno del Espíritu He Santo, brings His gifts. Él trae sus dones. The gifts of the Father, Los dones del Padre they're the natural gifts. son los dones naturales. The gifts of the Holy Spirit are the supernatural gifts. Los dones del Espíritu Santo son los dones sobrenaturales. God wants His church Dios quiere que su iglesia, to be all of that. que sea todo eso. Your gift redeemed, Ustedes son dones redimidos and you're equipped to operate in that gift. y son equipados para operar en esos dones. You plugged into your place at the church Te conectas en tu lugar en tu and iglesia in society. y en la sociedad. But He also wants you filled with the Holy Spirit. Pero también quiere que seas lleno del Espíritu Santo So the Holy Spirit can use you. para que el Espíritu Santo te pueda usar. The scripture says, out of your inmost being flows the river of life. La Escritura dice que dentro de la profundidad de tu ser fluye los ríos de vida. The Holy Spirit through you El Espíritu Santo a través de ti, doing all kinds of wonderful things. haciendo tantas cosas maravillosas. You must be filled with the Spirit. Debes ser llenado del Espíritu, But do not limit Him pero no lo limites to what He's already used you to do. a lo que ya te ha usado para hacer. The first time I gave a interpretation to a message in tongues La primera vez que di una interpretación a un mensaje en lenguas was very hard for me. fue algo muy difícil para mí. The Holy Spirit had never used me like that before. El Espíritu Santo nunca me había usado de esa manera. I was afraid that I was in the flesh. Temí que estaba en la carne. I was afraid it was me and not God. Temí que era yo y no era Dios. I was really nervous. Realmente estaba nervioso. But I finally got the courage Y en un momento dado me entró la valentía to begin to give the message, the interpretation. de comenzar a dar la interpretación. As I gave it, Y mientras que la di, it was like a dam broke loose. fue como si se hubiera derramado unas aguas It just kept flowing. y siguió fluyendo.
It was very powerful. Era algo poderoso. So the next time, Y así que la siguiente vez it was easier fue un poco más fácil. because God had already used me like that. Porque Dios ya me había usado así. So the next time, it was easy to step back into that. La siguiente vez era más fácil entrar a eso. Did that mean that I owned the gift of interpretation? Ahora, ¿eso significaba que yo era dueño del don de la interpretación? No, it meant that I had become more comfortable with the gift of interpretation. No, significa que me estaba más a gusto con el don de la interpretación. The first time I prayed for someone to be healed, La primera vez que oré que Dios sanara a alguien, I was very nervous. estaba muy nervioso. I was afraid it wouldn't work. El temor me entró de que no funcionaría. And sometimes I pray and they're not healed. A veces yo oro y la persona no es sanada, But I followed the Holy Spirit pero seguía al Espíritu Santo and He worked a miracle. y Él obró un milagro. And He didn't work a miracle because I was a pastor. Y no obró un milagro porque yo era un pastor. He just worked a miracle because he was working the miracle. Él obró un milagro porque Él es el que obra el milagro. See, God wants to use you in the gifts of the Spirit. Dios quiere usarlos a ustedes en los dones del Espíritu. Sometimes A veces we receive the baptism in the Holy Spirit. recibimos el bautismo en el Espíritu Santo We pray in other tongues. y oramos en otras lenguas. And then we go no further with the Holy Spirit. Y luego hasta ahí para nuestra relación con el Espíritu. In Corinthians 14, En Corintios capítulo 14 he said, desire the gifts of the Spirit. dijo que esfuércense a seguir, ambicionen los dones del Espíritu, Especially the gift of prophecy. especialmente el don de profecía. God wants to take you to a new level. Dios quiere llevarlos a otro nivel. He wants to use the gifts of the Father that are in you. Él quiere usar los dones del Padre que están aquí. And the Holy Spirit wants to manifest His gifts through you. Y el Espíritu Santo quiere manifestar sus dones a través de ti. The Spirit-filled, Spirit-led church Una iglesia que está llena y dirigida por el Espíritu Santo will destroy the works of the devil va a destruir la obra de Satanás and release the will of God to y va a people. soltar la voluntad de Dios. And that's how God designed His church to function. Y así es como Dios diseñó la iglesia que funcionara. And you have been saved to be a part of that process. Y usted ha sido salvado para ser parte de ese proceso. Not just a person on a pew. No solamente una persona sentada en la banca. God's called you into ministry. Dios te ha llamado al ministerio. Let's bow our heads. Inclinemos nuestro rostro.